contento, di amén. Si tú amas al Señor, di aleluya. Si tú crees que Cristo viene, di gloria a Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es hora de poner las manos en el arado y nunca volver atrás. Cristo viene pronto. Amén. Vamos a hablar del ayuno, ¿verdad? Porque es una cosa que necesitamos mucho y que necesitamos entender. Pero yo les voy a hablar de nuestro modelo en relación con el ayuno, Jesús. Y por supuesto, les voy a hablar de mi experiencia en relación con eso. Porque, hermano, todos los sermones que yo predico son sermones que es mi experiencia con Dios. Si no es mi experiencia con Dios, yo no lo predico. Y pues, antes de empezar, le vamos a pedir a todos, ¿verdad?, que traten de estar quedos, porque esto se está grabando. Esto va a salir por internet. Traten de estar quedos, no corran de aquí para allá, porque todo eso desconcentra a uno, se pierde el hilo. Vamos a cooperar para que esto quede bien. Y si alguno va al baño y van a salir, por favor, no tire la puerta, ¿verdad? La pone así, suavecito, así, con un toquecito así, ¡pup! ¿Verdad? Decimos amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cooperamos con este pobre predicador? Amén. Entonces, cuando yo predico, tú comes, y cuando tú dices amén y cooperas conmigo, como yo. Glorificado sea el Rey. Vamos a Marcos, capítulo 9. Marcos 9. Y el verso 23. Dice así: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos y que vives en el corazón de tus santos que te reverencian, que te honran, que te aman y que te obedecen. Glorificado sea tu nombre. Padre, te pedimos que tú nos limpies en la sangre de Cristo, que tú nos bautices con tu Espíritu Santo en esta hora. Señor, desecha el espíritu de estupor de nuestras vidas, desplaza las tinieblas de este lugar y trae un espíritu quedo a nuestra mente, de modo que tu palabra pueda hacer impresiones poderosas en nuestros corazones. Señor, permite, Padre, que esta palabra nos pueda mover a la acción de consagrarnos a ti y de ir a iluminar a otros con el Evangelio de Jesucristo. Bendice esta iglesia, bendice los líderes, bendice los niños y a todas las visitas. Por Jesús, amén. Muy bien. En esta experiencia de Jesús se presenta la continuación de otro episodio. El contexto es la transfiguración. Jesús había subido al monte de la transfiguración porque era necesario que Él les revelara una revelación del reino de Dios a sus discípulos. Era necesario que sus discípulos comprendieran que Él es el Rey de Gloria y que Él tiene el dominio sobre la muerte y que los que están en Cristo resucitarán primero y que los que están vivos van con Él al cielo. La gente necesitaba saber quién era Jesús, de modo que Él se llevó, como siempre nos lleva, a sus 3 discípulos favorecidos al monte y se transfiguró delante de ellos. Juan, Pedro y Santiago vieron la gloria de Jesús. El monte se iluminó con la gloria de nuestro Señor Jesucristo, con la gloria del Padre, con la gloria de Moisés y de Elías, quienes aparecieron allí glorificados delante
de la presencia de los discípulos. Y allí Moisés representaba a los muertos en Cristo que resucitarán en el día postrero y que irán al reino de Dios. Y Elías a los vivos que van a entrar en el reino sin gustar la muerte. Decimos amén. Entonces, ese episodio duró toda la noche. De modo que los discípulos se quedaron en el monte con él. Pedro dijo: Señor, esto está glorioso aquí, vamos a quedarnos así. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, porque esto está glorioso, yo no me quiero ir de aquí. Pero había trabajo que hacer. Todavía el reino de Dios no se iba a establecer. Era una revelación en miniatura de la segunda venida de Cristo, del reino de Dios, lo que experimentaron allí. De modo que pues ya se cumplió el propósito, ahora había que descender al valle. Así que empezaron a descender las montañas. Y Jesús venía radiante, esplendoroso, con la gloria de Dios, porque Él estuvo orando toda la noche. Y sus discípulos, al estar cerca de Él, quedaron impregnados con la gloria de Dios. Y cuando estaban llegando, ellos vieron que había una multitud abajo que los estaba esperando. Y en esa multitud estaban los otros 9 discípulos, los otros 9. Y antes de que llegaran a la multitud, Jesús le dijo a los 3 discípulos favorecidos, Pedro, Juan y Santiago: no le cuenten a nadie lo de la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y ellos se preguntaban: ¿qué rayos será eso de resucitar de los muertos? Aquí vemos que incluso los discípulos que Jesús escogió para que fueran sus apóstoles no entendían las cosas de Dios bien. Ellos no entendían el tema de la resurrección de los muertos. Todavía cuando Jesús resucita no lo entendían allá en el aposento alto. Él se lo tuvo que explicar 40 días después. Y a veces nosotros queremos que un hermano llegue a la iglesia y ya conozca las 28 doctrinas completitas igual que nosotros en 2 días. ¿Se dan cuenta? Tenemos que tener paciencia con la gente que está aprendiendo a conocer a Dios. Los discípulos caminaron con Jesús 3 años y medio. Y le costó entender las cosas de Dios hasta lo último. Después de la resurrección de Jesús, Él tuvo que pasar 40 días, Hechos 1:3, explicándole las cosas del reino de Dios porque no entendían. Pero tenían el corazón para servirle a Dios y por eso Él no los desechó. Porque Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Decimos amén. Y claro, quiero hacer un paréntesis. Que quede claro que Jesús no hace acepción de personas. Esos 3 discípulos fueron con Jesús al monte y los otros 9 se quedaron abajo porque ellos estaban capacitados para recibir esa revelación. No es porque Jesús hace acepción de personas, no, Jesús no hace acepción de personas. Pero la vida está gobernada por leyes. Lo que tú siembras, eso es lo que tú cosechas, dice la Biblia. Los gringos dicen, el esposo de Sonia, what you give is what you get. Lo que tú das es lo que tú recibes. What you give is what you get. Estos 3 discípulos le dieron mucho a Jesús. Por lo tanto, Jesús pudo darle mucho a ellos. Los otros no estaban tan compenetrados con Él. Por lo tanto, no podían subir al monte. No estaban capacitados. ¿Decimos amén? ¿Decimos amén? Mira, mientras más tú le dejas a Jesús, más vas a recibir de Él. Porque Jesús es un caballero. Él no te va a obligar a entrar en tu corazón. Pero si tú le das permiso, entra hasta que se desborda. Decimos amén. Entra hasta que se sale por los poros, por el pelo, hasta el pelo tuyo, la ropa tuya huele a cielo. Porque Jesús es la plenitud que llena todo en todos. Él es Dios con nosotros. Pero si tú cierras tu corazoncito tan duro y no lo dejas entrar, entonces te vas a quedar abajo, como los otros 9. No porque Él te quiere excluir, sino porque tú no quieres recibir. ¿Alguien dice amén?
Entonces, abramos nuestro corazón para que seamos de los 3 favorecidos. Glorificado sea el Señor. Mientras llegaban, Jesús notó que algo no andaba bien en la multitud. Vio que los escribas y los fariseos estaban disputando con sus discípulos, y que habían disputado recientemente. No obstante, la multitud que fue traída al lugar por los otros 9, cuando vieron que Jesús venía, hicieron, oh, ahí viene el Señor, y corrieron donde Él a saludarlo. Los fariseos estaban tratando de apartar a el pueblo de Jesús y no perdieron esta oportunidad. Los 9 discípulos estaban derrotados, los que estaban abajo, porque un padre que estaba en la multitud le había traído a su hijo que estaba endemoniado, que era lunático, que era mudo, que era sordo, y ellos no lo pudieron sanar. Y entonces allí estaban los fariseos, aquí hay un demonio que ni Jesús ni sus discípulos pueden vencer. Estaban regocijándose, allí estaban, estamos nosotros en el auge. Jesús quedó atrás. Pero Jesús se acercó a la multitud porque Él sabe todo lo que está sucediendo. Él conoce el dolor de sus discípulos. Él ve la mala intención de los fariseos, de los escribas. Él ve el temor y el terror de la multitud que no comprende las cosas que suceden en el ámbito espiritual. Cuando se acerca a la multitud, pues Él percibe que algo no andaba bien. Pero sin rodeo, inmediatamente le pregunta a los escribas, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué es lo que ustedes le están discutiendo a mis discípulos? Habla conmigo, yo soy su maestro. Qué hermoso, ¿no? Que Jesús saca la cara por nosotros cuando nosotros aún estamos derrotados. Los discípulos no subían la cabeza, estaban derrotados, no pudieron sacar el demonio. Cuando Jesús los envió en el capítulo 10 de Mateo, echar fuera demonios, limpiar leprosos, sanar enfermos, resucitar muertos, de gracia recibiste, dad de gracia. Ellos fueron y los demonios decían, hasta los demonios se sujetan en tu nombre a nosotros. Pero este demonio no lo pudieron sacar, así que estaban derrotados, estaban cabizbajos, estaban, como dicen en Puerto Rico, con el moco abajo. Pero allí está Jesús, sacando la cara por sus discípulos. Yo no sé si tú has sufrido una derrota recientemente. Pero yo quiero que tú sepas que aunque el enemigo te haya derrotado, aunque tú no hayas entendido bien el evangelio y los principios del cielo, Jesús saca la cara por ti en esta hora. Glorificado sea su nombre. Hubo un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a decir nada. Y de repente uno rompió el hielo y entre medio de la multitud salió el padre del muchacho y se postró a los pies de Jesús. Le dijo, Señor, es que el problema soy yo. Yo traje a mi hijo, a tus discípulos, endemoniado mi hijo, y no lo pudieron sanar. No lo pudieron sanar. Y entonces el Señor dijo, generación incrédula y perversa. Miró con tristeza a toda esa multitud y dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y le dijo, tráeme a tu hijo acá. Y entonces el padre ahí trajo al muchacho que estaba endemoniado. Imagínate, este muchacho tenía un problema, pero era un problema terrible porque era un problema manifestado en 4 dimensiones. El muchacho estaba poseído por el diablo. Era lunático o epiléptico, dice Mateo. Le daba epilepsia, ataque de epilepsia. Era mudo y era sordo, tenía 4 problemas. Y el padre se lo trajo ahí. Y Jesús le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? Y ahí el padre, Señor, desde niño, mira que ese demonio coge a mi muchacho y me lo tira en el fuego, y me lo tira en el agua, y lo sacude, y crude los dientes, y bota espuma
por la boca y lo sacude con violencia. A dura pena se quiere apartar de eso. Si tú quieres, Señor, por favor. Si que tú puedes, ayúdanos a algo. Si ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cómo que si yo puedo? Es si tú crees. Decimos amén. Porque ¿cuántas cosas puede Dios? Dios lo puede todo. Él creó los mundos con la palabra de su poder. Los 3 jóvenes en el horno de fuego. El cielo cayó bajado. Los 3 jóvenes en el horno de fuego fueron quemados. O sea, el Señor caminó por las aguas, le dijo a la tormenta, calla, almúdese. Cuando murieron la cruz resucitaron. ¿O no? Que iban a resucitar. Cuando murieron la cruz resucitaron en la muerte. Iban a resucitar. Rescató cautivos para el cielo. Que aún en la muerte rescató cautivos para el cielo. El Señor lo puede todo. Entonces no es que si yo puedo, es si tú crees. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tú sabes una cosa, el problema principal que tiene la iglesia hoy, y yo soy parte de esta iglesia, no me puedo excluir porque yo soy de carne y hueso, soy uno como ustedes, es que nosotros no creemos lo que Dios dice. No creemos lo que Dios nos reveló y preferimos creer fábulas y cuentos y lo que dice Quintino y Perencejo y Mengano en lugar de creerle a Dios, que es el único que nos puede sacar de la tumba, es el único que nos puede dar la vida eterna. Prefieres creerle quizás al vecino o a tu jefe o a tu novio, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo. Tú tienes que creerle a Dios. Porque Dios es el que tiene el mundo en sus manos. Es Dios el que te puede dar la vida eterna, el que te puede sacar de la tumba, el que puede perdonar tus pecados, el que te puede dar todas las cosas. El carro, la esposa, la mujer, los hijos, el dinero, la comida que tan rica sabe, la paz que viene de Dios. Todo viene de Dios. Todo, nuestros latidos de nuestro corazón, nuestro respirar viene de Dios. Él es el único que puede darnos todas las cosas. Él es el gran dador. Entonces, ¿a quién le tenemos que creer? A Dios. Y Jesús le dice, mira, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. En el acto, el padre dijo, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, creo. Y entonces el Señor le dio hasta la fe que necesitaba. Tú no te das cuenta qué hermoso es el Señor. Es mucho más bello que todos nosotros. Hasta en su forma de ser, en todo, nos lleva en todo. Tú no tienes fe, pues Él te da la fe. No tienes un carro, te consigue un carro. No tienes trabajo, te consigue trabajo. No tienes esposa, te consigue una esposa según su voluntad, porque si no, te la busca el diablo. Pero el Señor te da hasta la fe para recibir el milagro, te la da Él, porque por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, pues es por la fe, porque es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Hasta la fe que necesitas para recibir el milagro, Dios te la da. Dios le dio la fe a este hombre. Note este detalle. Este hombre llegó allí con la esperanza de que su hijo fuera sanado. Pero al juntarse un ratito con los escribas y con los fariseos, ya su fe se fue abajo, se perdió su fe. Ya no tenía fe. Ay, sí puede. Yo no creo que puede, pero ese espíritu blandengue se le metió. ¿Y a cuánto no le pasa eso a veces? Ay, sí, pero Dios dice, pero yo creo que no. Jesús te da hasta la fe que tú has perdido. El ratito que Él se relacionó con los escribas, las burlas de ellos, el desprecio hacia Jesús, sus dudas, su incredulidad, cogieron la fe de este hombre que estaba hasta el cielo y se la bajaron hasta abajo. Lo dejaron sin fe. Y yo te digo a ti, ¿con quién tú te estás relacionando? ¿Tú quieres ser un hombre de fe, una mujer de fe? Entonces tú te tienes que relacionar con Dios, con la palabra de Dios y con aquellos que tienen fe. Decimos amén. Pero si te relacionas con aquellos que son incrédulos, con los ateos, con los que no creen en Dios, con los que están apartados del buen camino, te van a impregnar de ese espíritu de debilidad, de incredulidad.
Es importante, hermanos, entrar en la zona de Jesús, en la zona de la fe y en la zona de sus redimidos que proyectan la fe de Jesús. Glorificado sea el Señor. Entonces, cuando Jesús le dice, mira, trae a tu hijo acá, el papá entonces emprendió el camino. Y cuando el demonio, era Satanás mismo que lo tenía. Cuando el demonio vio que el muchacho y Jesús se estaban acercando, entonces se manifestó y empezó a sacudir al muchacho ahí con violencia. Y le salía espuma por la boca y crujía los dientes y se iba secando. Y ahí lo estaba ahí torturando. Y ahí el muchacho ahí sacudiéndose en el pecho. La lava va saliendo por la boca. Y toda la multitud ahí. No habían visto una cosa así, pero el papá estaba acostumbrado a eso. Pero ellos, mira cómo está ese muchacho. Y el muchacho ahí revolcándose por el piso. Y después Jesús tranquilo. Jesús sereno. La multitud llena de terror. Los fariseos cavilando ahí, maquinando malos pensamientos. Y los discípulos así derrotados con este ánimo. Qué porquería somos. Y entonces, Jesús no tiene prisa, hermano. Decimos amén. Jesús no tiene prisa. Dejó que el demonio se manifestara para que todos pudieran contemplar la liberación que se iba a realizar. Y ahí estaba el demonio manifestándose. Entonces, Jesús le dijo, espíritu inmundo, espíritu mudo, te ordeno, sal de él, no entre más en él. Espíritu inmundo, te ordeno, sal de él y no entre más en él. Se lo repetía, el texto griego dice que era continuo, no se lo dijo una sola vez, porque con el diablo tú tienes que guerrear. El diablo no te da una presa fácilmente. Así que Jesús seguía repitiéndolo hasta que de repente, ¡guau!, el muchacho dio un grito, ¡guau!, ¡brum!, y el demonio salió y cayó inerte así en el piso. Y la multitud hizo, mira, se murió, lo mató. El muchacho quedó en el piso así, teso, así, no se movía. Pero entonces Jesús se dobló, se arrodilló, lo agarró por la mano y lo levantó. Y se lo entregó al Padre sanito de mente y de cuerpo. Se le quitó la esquizofrenia, la epilepsia, se le quitó el espíritu inmundo, la mudez y la sordera. Se le quitó todo. Serenito, el muchacho quedó serenito. Y el papá y el hijo empezaron a glorificar a Dios, porque ese muchacho siempre estaba a gritos por todas partes, pero a gritos de una cosa que era una cosa terrible. Pero ahí estaban celebrando el papá y el hijo, glorificando a Dios, y la multitud quedó maravillada de las maravillas de Dios. Cómo Dios tiene un poder para cambiar una situación de infierno en una situación del cielo. Glorificado sea su nombre. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Hermano, a mí no me gustan esos amenes raquíticos así, hambrientos. Yo quiero amenes poderosos que tengan fuerza. Decimos amén. Gloria a Dios, mucho mejor. En esta experiencia se ve un contraste entre el cielo y el infierno. No necesariamente la tierra, el infierno. Lo que Satanás está procurando hacer con cada hijo de Dios y lo que Cristo quiere hacer. Decimos amén. Jesús estaba en el monte de la gloria, en el cielo, y de repente bajó al valle, donde está la situación difícil, la necesidad, la preocupación, las dificultades de la gente, donde están las personas estropeadas por el enemigo, porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que allí había un contraste entre el cielo y el infierno. Los discípulos estuvieron en los dos departamentos momentáneamente. Del cielo bajaron al infierno y vieron la degradación de este muchacho, lo que Satanás procura hacer con cada persona. El muchacho estaba que no era dueño de sí. Poseído, su rostro reflejaba la malignidad del pecado y del carácter satánico. Pero Jesús lo restauró a la imagen y semejanza de Dios. Decimos amén. Amén. Entonces se fueron. Y cuando llegaron a la casa del lugar donde estaban,
Los discípulos le dijeron aparte al Señor, los 9 derrotados: Señor, acá entre nosotros, tú sabes que nadie se entere. Tú sabes con esa gente que te dice eso. Los discípulos hacían eso: Señor, acá entre nosotros que nadie se entere. Mira que nos da una vergüenza terrible. ¿Por qué nosotros no le pudimos echar para afuera? Y Jesús le dijo: este género, este linaje, con nada puede suceder sino ¿con qué? Con ayuno y oración. En el tiempecito que queda, yo les voy a compartir los 3 secretos de echar el demonio de nuestra vida que están relacionados con el ayuno y en relación con mi experiencia. Busquen Mateo 17. Del 20 al 21. 17. Mateo relata que en respuesta a la pregunta de los discípulos, Jesús dijo, número 1, por vuestra poca fe. Porque os digo que si tuvierais fe como un granito de mostaza, vosotros dijereis a este monte: échate por allá, y se movería. Y segundo, le dijo: este linaje no sale sino con oración y ayuno. Los 3 secretos para sacar el diablo de tu vida y de mi vida, y eso lo hacía Jesús. Y no me vas a decir tú a mí que Jesús estaba endemoniado. ¿Cuántos creen que Jesús estaba endemoniado? ¿Verdad que no? Pero Jesús lo hacía para sacar el demonio de su vida, porque el demonio se te quiere meter adentro. El demonio te quiere destruir. Entonces, si tú no sabes usar las reglas espirituales, las leyes espirituales para sacarlo de tu vida, te derrota. Jesús mismo tenía que hacer esta práctica, porque si no, el diablo lo hubiese derrotado. La primera es ¿cuál? La fe. Si tú no tienes fe, tú no puedes agradar a Dios. No puedes, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que le hay y que Él recompensa a aquellos que lo buscan. Es necesario tener fe. Y Él dijo, como un granito de mostaza. Si tú la tuvieras, le dirías: este monte, échate al mar, y te obedecería. La fe es la más chiquitita, la más pequeñita de todas las semillas. Sin embargo, cuando tú la siembras, de todas las semillas de la hortaliza, cuando tú la siembras, la semillita se arraiga del suelo y empieza a absorber todo lo que el suelo produce. Los nutrientes de la tierra, recibe la luz del sol, los nutrientes de la luz solar, recibe los nutrientes de la lluvia. Y entonces esa semillita brota, crece y llega a ser un árbol grande, poderoso, donde anidan las aves. Y las bestias se ponen debajo a recibir sombra. Es chiquitita, la más chiquitita así de todas, pero llega a ser grande, poderosa, un refugio para otros. Decimos amén. La fe se tiene que arraigar del terreno de la palabra de Dios. Tiene que recibir los rayos del sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo, y la lluvia del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo, para que pueda crecer y entonces tu vida pueda ser como un árbol poderoso en el cual los otros se puedan refugiar. Pero sin fe no podemos echar al demonio de nuestra vida. Esa fue la primera lección que le dijo el Señor a sus discípulos aparte. Segundo, oración. Si tú no oras, pues tú estás muerto espiritual. La oración es la vida del alma, la respiración del cuerpo. Ponte tu dedo en tu nariz. ¿Qué sale? Aire. Si tú dejas de respirar,
te muere. Necesitas respirar constantemente para mantenerte vivo. De modo que la oración es igual. La oración es la respiración del alma. Es el acto mediante el cual nos comunicamos con Dios y traemos su poder a nuestra vida, su presencia a nuestra vida. Si tú no te comunicas con Dios, entonces tú no tienes vida espiritual. No hay vida espiritual si no oramos. ¿Cuánto estamos orando aquí? ¿Será que estamos orando menos? ¿Será que ya orar se volvió una rutina? Un cumplimiento de un requisito. Es necesario sacar tiempo para orar. Hay que ver cómo Lucas resalta, vez tras vez, menciona que Jesús se separaba a orar. Y si Jesús, la majestad del cielo, Dios con nosotros, necesitaba orar, imagínate tú y yo que somos polvo de la tierra, que somos llaga podrida, dice Isaías, somos pecadores. En el momento que nos desconectamos de Dios, ya emerge el pecado y ya estamos contaminados. ¿O no? Entonces hay que orar. Necesitamos orar. Decimos amén. Y entonces el ayuno. El ayuno. El ayuno es la abstinencia de alimento. Pero hay diferentes formas de ayunar. Y de eso podemos hablar en el seminario, ¿no? ¿Verdad, pastor? ¿Verdad? En el seminario podemos hablar más en detalle porque esto es un sermón. Pero hay diferentes formas de ayunar. Tú puedes ayunar sin beber y sin comer. Puedes ayunar sin comer más que bebiendo agua. Y puedes hacer un ayuno de comerte 2 comidas por día o 1 comida por día. Eso también es un ayuno. Eso tampoco, si no lo sabía, lo dice Elena White. O sea, hay diferentes formas de ayunar. Ahora, cuando Jesús estaba sintiendo la presión de los demonios, que los demonios lo querían jalar para abajo, que lo querían apartar de Dios, Jesús dejaba de comer. Paraba de comer inmediatamente. No voy a comer. Y entonces, eso hace, número 1, que tu mente se pueda conectar más íntimamente con Dios porque tu cerebro no está trabajando con el estómago. Tu mente está despejada. Cuando tú comes, la sangre del cerebro se va al estómago a digerir la comida. Y entonces tú te sientes así como borrachito, ¿sí o no? Cuando uno come, ¿cuántos se sienten así? Yo soy el único demente que me pasa eso. A ver, levante la mano, no se avergüence de Dios. ¿Verdad que nos pasa eso? Cuando tú comes como que te da un sueñito al ratito. ¿Sabes por qué? Porque la sangre se va al estómago. Ayudar al estómago a digerir la comida. Entonces tu cerebro está aturdido porque no, la sangre del cerebro se baja para abajo. No está ahí haciendo la función de tener tu mente activa. Entonces, cuando tú comes, tu mente no está en las condiciones óptimas para tú comunicarte con Dios. Y por eso Jesús dejaba de comer. Cuando sentía que el diablo estaba encima de él, o cuando veía a una mujer ahí, como que lo quería apartar de Dios, el Señor dejaba de comer. Y ahí él se fortalecía. La presión es menor porque tú estás ayunando. ¿Alguien dice amén? No es como antes, cuando tú estás comiendo, no es lo mismo. Entonces el ayuno funciona. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que si ellos no oraban y no ayunaban y no creían, no iban a poder sacar el demonio, que las veces que lo sacaron anteriormente fue porque hicieron eso, porque Dios estaba con ellos. Pero si tú descuidas las leyes de Dios, las instrucciones de Dios, entonces vas a estar derrotado. Y concluyo con mi experiencia. Yo sé que eso es verdad porque eso me pasó a mí. Este pastorcito que ustedes ven aquí, no siempre fue así. Yo estuve perdido en el mundo y no me da vergüenza decirlo porque yo no me avergüenzo de Dios, ni de lo que Él hizo en mi vida. No me da vergüenza. Yo cuento lo que fui y cuento lo que soy porque estoy bien agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Pero mira, este pastorcito tenía un pie en la tumba y otro pie en la tierra. Yo era promiscuo. Yo tenía una mujer en cada esquina. En cada esquina. Si la mujer me gustaba, ahí vámonos para el quengue. Una mujer donde quiera. Yo no sé cuántas mujeres tuve, no sé, perdí la cuenta. Así como David dice, Señor, no puedo enumerar tus bendiciones, yo no puedo enumerar las mujeres que tuve. Mujeriego.
perdido, pero mira, 2 y 3 a la vez. Y una aquí y otra allá, y terminaba con este, después con la otra. ¿Y cómo tú puedes? Yo no sé, pues, estaba perdido en el mundo, ¿no? El diablo induce a uno a hacer esas cosas. Y estaba borracho. Me bebía, mira, una botella así de Bacardí todos los días. 1 litro, no una caneca, 1 litro. Bacardí, el Don Q no me gustaba mucho, Bacardí, así mira. Yo andaba con esa botella, donde quiera que iba. La metía al bolsillo y todo, porque imagínate, tenía que estar con él, porque si no bebía, mira, las manos me temblaban así, me empezaban los chorros de sudor. Una cosa, pues, perdido, ya yo estaba en la tumba, casi. Yo me miraba en el espejo y yo lloraba, yo decía, Dios mío, se me veían los huesos de la cara. Y yo quería dejar de beber, no podía, ay Dios, yo no quiero beber más. Bebía el doble. Esta semana no bebo más, ahí estaba peor, haciendo lo mismo y peor. Quería dejar de beber, pero había un poder que me dominaba, que era el diablo que me tenía poseído y no me dejaba dejar la bebida, ni las mujeres, ni el cigarrillo. Me fumaba 3 paquetes de cigarrillos al día. 60 cigarrillos. Mira, yo me cepillo, te puedo enseñar los dientes si los quieres ver. Todavía tengo marquitas de nicotina en los dientes. 25 años hace que pasó eso, que el Señor me libertó. Y todavía tengo las marcas en los dientes, no se me van, de la nicotina. Todavía quedan unas marquitas chiquitas. Y como un anuncio, acuérdate de dónde te saqué, me dice Dios, porque tenía muchas más. Pero las manchas grandes se me fueron, pero las chiquitas están ahí. Y un día yo estaba en el cuarto, en mi casa en Guayama, en la casa de la hermana, de la esposa, del hermano de mi papá. Porque yo me hastié del diablo y me fui para Guayama, Puerto Rico. Yo soy de San Juan, de la capital de Puerto Rico. Pues entonces me fui a Guayama, que es un pueblo en el campo. Tú sabes, lejos del bullicio, es un pueblo más tranquilo. Porque yo sabía que si yo me quedaba en San Juan, yo no iba a poder salir de ese vicio. No iba a poder. Entonces, pero ahí poseído por el diablo, ¿ves? Pero con el deseo de salir de ese problema, me fui a Guayama. Es cerquita de allá del pueblo de Wanda. Queda como 3 pueblos antes de Ponce. Pero no es tan malo como Ponce, ¿verdad? Es como más campo. Entonces allí, en esa casa, yo empecé a estudiar la Biblia. Y empecé a orar. Escucha bien. Ponce es terrible como San Juan. Ponce es un pueblo bien malo. Mucho crimen. Guayama no es así. Y estudiando, con el cigarrillo en la mano y todavía bebiendo, el Señor me estaba hablando. Pero todavía seguía bebiendo y fumando. ¿Verdad? Y un día encuentro en el periódico El Vocero un artículo que decía, Isaías 58, el día que tú ayunes, Dios será tu luz, tu vanguardia y la gloria de Dios será tu retaguardia. Tú vas a lograr lo que tú quieras cuando tú ayunes. Y yo dije, este es el secreto, yo no sabía, yo lo estoy tratando de hacer yo. Es que hay que seguir las instrucciones de Dios. Y entonces dije, el próximo lunes voy a presentar mi primer ayuno. Señor, aquí me postro delante de tu presencia, te presento este ayuno para que tú me quites el cigarrillo y el alcohol y las mujeres, esta vida desordenada que yo vivo. Yo no puedo seguir con esto, yo sé que me voy a morir si sigo bebiendo. Lo presenté. Y cuando llegó el viernes, mis manos estaban serenas. A mí las manos me temblaban como si yo tuviera Parkinson, porque estaba crónico, enviciado con el alcohol. Los chorros de sudor me bajaban como si fueran ríos así. La cara limpiecita, serenita y las manos serenas. Se fue el alcohol. Pero todavía fumaba. Así que dije, el próximo lunes presento el ayuno
para el cigarrillo. Estuve el lunes orando y estudiando la Biblia todo el día. El martes por la mañana me levanto y entonces allí agarro el cigarrillo y me paro así y lo voy a prender. Lo pongo en la boca. Usted sabe que cuando usted pone el cigarrillo, usted hace, antes de pegarle el fósforo para encenderlo, el sabor del cigarrillo, sin prenderlo, apagado. Me dio náusea y fui al lavamanos a vomitar. Claro que lo que me salió fueron las bilis, ¿no? Los jugos gástricos. Esos líquidos amarillos como verdosos que se encargan de digerir los alimentos, porque no había comido. Pero sentí una repugnancia y un asco hacia el cigarrillo que hasta hoy, glorificado sea el Señor, no he vuelto a fumar más. Y con ese ayuno y oración que yo hice en fe, el Señor me libró de las malas mujeres, el Señor me libró del alcohol y el Señor me libró del cigarrillo. Ni una sola vez, ni una, he caído yo en eso. Sí, no te voy a decir que no es pecado porque somos pecadores. Pero en la vida antigua no me fui para la vida antigua otra vez, nunca más. Decimos amén. Porque el Señor Jesucristo puede hacer por nosotros lo que tú no puedes hacer por ti. Ese espíritu de indiferencia y de ser reacio hacia las cosas de Dios, Dios te lo puede quitar. Y te puede hacer una persona que busque a Dios de corazón, que venga a la iglesia a adorar a Dios y no a perjudicar a los otros. Dios puede hacer eso en tu vida. Pero si tú quieres seguir crujiendo los dientes, pues vas a seguir endemoniado el resto de tu vida. Dios lo hizo conmigo. Yo no soy mejor que tú. No te lo estoy diciendo porque me creo que soy mejor que tú. Soy tan pecador como tú, pero la diferencia la hace Dios, Jesús. De modo que es importante que nosotros sigamos las instrucciones de Dios. Ahora, yo te voy a decir, ¿cuántos de los que estamos aquí, verdad, creemos que Jesús tiene el poder para librarnos de cualquier situación difícil? Yo no sé si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, porque mira que el diablo es bien sutil. Algunas personas te miran así con esta carita de que no rompen un plato, pero están poseídos maquinando para tratar de arrancarte del Señor y de llevarte al infierno. Hay personas que son muy sutiles, muy dulces así, pero están poseídos por el diablo y te pueden arrastrar hasta el infierno si tú te dejas. ¿Ves? Pero hay otras personas que son más violentos, más agresivos. El diablo se manifiesta de diferentes formas. Pero en esta hora, si es la voluntad tuya, ¿verdad? Si tú lo quieres, tú puedes pasar al frente y Dios te puede liberar en esta hora, independientemente de la situación que tú tengas. Yo no sé si tú estás pasando por un problema difícil en el matrimonio, o si tú estás tratando de jugar a la infidelidad, o si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, no tienes trabajo, estás preocupado, tienes un momento de angustia, o estás luchando con un pecado específico, o sencillamente pues el enemigo te cerró la boca y tú no puedes hablar el evangelio a otro. Te cerró los oídos como este endemoniado y ya tú no puedes escuchar la palabra de Dios para que te transforme y puedas predicársela a los demás. O tienes un espíritu donde ya tú estás asaltado por pensamientos impuros. No sé cuál sea tu situación, pero sea cual sea, si tú puedes creer al que cree, todo es posible. ¿Habrá alguno aquí que le quiera decir al Señor, Señor, yo te quiero traer mi problema, mi matrimonio, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi trabajo, mi futuro? ¿Habrá alguien aquí? ¿O ya todos estamos entronizados con Dios en el cielo? Si hay alguien aquí que necesita ese toque del Señor, esa liberación en esta hora, pase al frente. Si hay alguien aquí que necesita la palabra de fe que ha de libertar al cautivo, pase al frente. En esta hora Jesús te dice, ven a mí, ven a Jesús. Al que cree, todo le es posible. Posiblemente tú estás luchando con un vecino quisquilloso, tráeselo
delante al Señor y tú vas a ver cómo el Señor lo va a resolver. A lo mejor tú estás luchando con una situación económica. A lo mejor tienes un deseo sexual desorientado. Tráeselo al Señor. Tú sabes una cosa, la palabra de Dios dice que Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero él oró y cayó fuego del cielo, oró y aquel muchacho resucitó. Oró y se cerró el cielo y no llovió por 3 años y medio. Después oró y vino la lluvia y la tierra produjo y dio fruto. Amén. Pero él tenía las mismas pasiones que tú y que yo, los mismos malos deseos, era igualito que tú y que yo. ¿Qué hizo la diferencia en él? Dios. Que él se consagró al Señor, lo buscó día a día. Si nosotros buscamos al Señor diariamente, independientemente del problema por el cual estemos pasando, Dios nos puede libertar de Satanás, del pecado y del mundo y de los demonios y darnos una nueva vida. Glorificado sea el Señor. Amén. Amén. ¿Habrá alguien más que quiera pasar al frente? Yo le voy a predicar así brevemente a los niños. All the childs, all the kids. All the kids. Raise your hand. How many kids we have here today? Raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5. That one has no hands. That one over there. 6, 7, 8. Right there. All the kids. If you believe in the word of God, if you pray to God, and if you decide to obey God according to the teaching in His holy word, you're going to be set free day by day from the evil powers. You say amen? You say amen? You say amen? Jesus can rule your life over the devil. That's a lie that the devil got the power of this world. This history proves that Jesus overcome the devil every single way, on every single situation that you might be experiencing. Algunos piensan que Satanás tiene el dominio de este mundo, pero eso es mentira. Y la prueba de eso es esta historia que nosotros acabamos de explicar. Si Satanás tuviera el dominio de este planeta y de las vidas humanas, Jesús no hubiese podido libertar a ese muchacho. Pero Satanás no se pudo resistir ante la orden de Jesús que le dijo, sal de él y no entre más en él. Decimos amén. Amen. So all the kids, with Jesus in your side, you can remain free for God. You say amen? With Jesus with you, the devil got no power on your life. You can be free for God and be useful for Him. Yeah, you can touch the throne with both hands, the hand of the faith and the hand of the prayer, and do fasting as well so you can get the blessing of the Lord. Así que tengamos una experiencia real con Dios. Los niños, los jóvenes, los adultos, los líderes, los pastores, para que el Señor nos libere día a día y entonces nosotros podamos predicar este evangelio en la llanura. Hay mucha gente por ahí sufriendo. Amén. Y hay mucha gente pasando por momentos difíciles y no saben cómo salir del problema, y tú tienes la palabra de fe que ha de libertar al cautivo. Decimos amén. Amén. Tú puedes ir donde esa familia, esas personas necesitadas y ayudarlos a resolver sus problemas con el poder de Jesús. Amén. Glorificado sea su nombre. ¿Alguien más? Muy bien, pues vamos a orar. Vengan aquí los niños. All the kids, I want you here. All of you. Close to me, close to me. All of you, come forward. Come forward. Don't be afraid. Come forward. All the kids. You are the special flowers of the kingdom of God. The kingdom of God is yours. And you can have your own relationship with God through faith. Amen. All the kids. Aquel, mira aquel. Hey, hey. Don't leave us. Come with us. Come forward. Come with us. We're going to be praying. If we got Jesus on our side, He not only is going to set us free day by day, but He also is going to remain us free. Amen? He's going to make us to remain free day after day.
Let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we give you thanks for these kids that have come forward before your holy presence. They understand they're yours. They believe in you. I ask you to protect them. I ask you to seal them with the blood of Jesus and with the power of the Holy Spirit. Help them to keep their life faithful to you. Y a cada uno de nosotros, Padre, venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Dios, que tú nos liberes del poder de Satanás día a día. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, Señor, necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, Dios, a vencer día a día, que el enemigo no pueda tener posesión de nuestras vidas en ningún momento. Y si se acerca a nosotros, Señor, que en el nombre de Jesús Él pueda ser reprendido para que podamos permanecer fieles para ti y podamos ir y compartir esta palabra de fe que ha de libertar a los cautivos. Amén. Señor, oramos inmerecidamente, reconociendo que es inmerecidamente que recibimos estos beneficios de ti por Jesús. Amén. Amén. Amén.